Génesis 3:16. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a avanzar en la serie que estamos considerando el señorío de Cristo en el matrimonio. Hoy es nuestra reunión número 7 y recuerde que invertimos 5 reuniones para poder mostrar por las Sagradas Escrituras en parte cómo debe ser el carácter del esposo creyente. Si hay un faltante en el liderazgo de la iglesia hoy, es un problema de carácter en los líderes de la iglesia. Si hay un faltante en el cristianismo, es en el carácter del esposo creyente. Como lo hemos dicho anteriormente, nuestros ejemplos que hemos tenido para poder llevar nuestro matrimonio adecuadamente ha sido intuitivo. Lo que hemos visto en nuestros padres, lo que hemos visto en nuestras familias, lo que hemos visto en nuestros conocidos. Pero cuando llegamos al Evangelio, empezamos a ver que hay un modelo y un ejemplo de cómo debe ser mi relación con mi esposa y con mis hijos. Y hemos visto algunas características que se deben hallar en el esposo creyente si quiere representar a Jesucristo. Si algún hermano no desea parecerse a Cristo en ese aspecto, no hay problema. Pero los que queremos parecernos a Jesucristo, hay demandas espirituales en la palabra que muestran cómo debe ser el carácter del esposo creyente. Y entonces Efesios, Pablo nos revela que la iglesia y Cristo es la figura del matrimonio del huerto de las delicias en Edén. Entonces la escritura está llena de principios espirituales para enseñarnos cómo debe ser nuestro carácter como esposos en Cristo. Ya miramos entonces durante 5 reuniones cómo debe ser el amor del esposo. ¿Cuál es el mandamiento que más se repetía para el esposo en la Biblia? Ame a su esposa. Miramos que el carácter del esposo debe ser el sustentador de su casa, que debe ser el guiador de su casa, que debe ser el santificador de su casa, de santificar su casa por la palabra. Debe ser un amante fiel a su esposa, y miramos muchas características. En la reunión anterior empezamos a considerar el carácter de la esposa creyente. ¿Qué enseña la escritura? ¿Qué consejos tiene la Biblia para que nuestras amadas hermanas se puedan conformar a la voluntad revelada de Dios en la palabra? ¿Bien? Hicimos una introducción en la reunión anterior y era cómo Dios estableció en el principio, en el diseño de la creación, que nuestras hermanas tienen un propósito, y es ser kenegdo, ayuda adecuada. El hombre iba a cumplir un propósito en la tierra y Dios lo completó, porque él solo era incompleto en sí mismo de cumplir las demandas espirituales. Entonces empezamos a colocar esa introducción acerca de cómo Dios le trajo al hombre la mujer que había tomado del propio material del costado del hombre, el material genético, construyó una mujer y se la presentó al hombre, y ahora juntos iban a cumplir el diseño de Dios. Pero recuerde que leímos este versículo. Este versículo de Génesis 3:16 nos habla del juicio que hizo Dios hacia la serpiente, hacia el hombre en relación con la tierra y hacia la mujer. Y este versículo es muy importante porque nos ayuda a entender qué pasó en el interior del hombre y de la mujer cuando pecaron. Había una armonía en su relación matrimonial. El hombre dirigía adecuadamente su esposa. La mujer era dócil a la dirección del hombre y lo ayudaba a que liderara. Y vino el pecado y cambió las cosas en el interior del corazón del ser humano. De ahí en adelante todos nacimos desconfigurados.
Todos los seres humanos estamos desconfigurados, hombres y mujeres. Ahora necesitamos volver a configurarnos a ese diseño que se presentó en Edén. Entonces tenemos que volver a la Escritura Sagrada, mirar lo que dice la Biblia, y utilizamos en Efesios 5, 22 al 33, que aparece 7 veces el adverbio de comparación, como. Esposos, amar a sus esposas, como. Esposas, sujétense a sus esposos, como. Siempre hay ese adverbio de comparación. Vemos entonces que nos llama la atención el Espíritu Santo a mirar cómo es Cristo con la iglesia y cómo es la iglesia con Cristo, para introducirnos en ese cómo. Y muchos de los problemas matrimoniales se deben a que no conocemos y aplicamos lo que dice la Escritura en las relaciones matrimoniales. Génesis 3:16, y a la mujer dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará para tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Ya hemos dicho la palabra hebrea para deseo, techukatak, que significa desear para conquistar. Después de la caída, el deseo de la mujer, ¿cuál era? Controlar al hombre. Eso sucedió después de la caída. Después de la caída, el problema del hombre es que entraría a tener el síndrome de Salomón. Quiere amar a todas las mujeres. Por eso viene el mandamiento y le dice: esposo, ame a una sola esposa. Yo sé que tiene mucho amor para dar, pero se lo va a dar a una sola. No como Salomón, que se lo quería dar a 1000. ¿Bien? Entonces, resultado de la caída, bueno, muchos aspectos, pero en lo que estamos leyendo es que ahora la mujer se conduce con un deseo de controlar a su esposo. Pero naturalmente, ese no es el modelo primigenio del huerto de Edén. Ese no es el modelo divino que Dios estableció en la creación, ¿cierto? Y esa es la razón por la que en la Biblia, escúcheme, apreciada hermana, esa es la razón por la que en la Biblia se repite tantas veces el mandamiento para la esposa. ¿Sabe cuál? Sujétese a su marido. Es el mandamiento que más se repite para la esposa. Efesios 5:22, Efesios 5:24, Colosenses 3:18, Primera de Pedro 3:1, Tito 2:5, y hay más. Entonces uno dice, el Espíritu Santo está llamando la atención a un tema muy particular, y es ese. Entonces hoy vamos a considerar 3 aspectos de cómo debe ser el carácter de la esposa creyente, para poder iniciar a ver qué consejo nos da la Biblia. Tenemos que tener un corazón abierto, como lo dije con los varones. Si necesita arrepentirse porque no está llevando su hogar de la manera que el Señor quiere que lo lleve, también va el mismo consejo para las hermanas. Si al exponer la palabra y recibe de ella y cree que tiene que reorientar la manera como se relaciona con su esposo, amén. Porque la palabra busca una transformación en nuestra vida. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar por Efesios capítulo 5, versículo 22. Está en imperativo en el texto Receptus. Mujeres o casadas, sujétense a sus maridos. Y un verbo en imperativo en el texto griego habla de un mandamiento. Entonces Dios está demandando algo a la esposa, pero también cuando Dios da un mandamiento, da los recursos para que la mujer o el hombre pueda cumplir la demanda espiritual. Vamos a iniciar con Efesios 5:22. Antes de leer Efesios 5:22, quiero leerles, que ya lo leí anteriormente, el contexto en el cual escribe Pablo. Lo escribe William Barclay en su comentario al Nuevo Testamento. Dice: en los días de Pablo la vida romana de familia estaba deshecha. Los habitantes de Roma no fechaban los años con números, sino con los nombres de los cónsules. Séneca dice que las mujeres fechaban los años por los nombres de sus maridos. Marcial cuenta que una mujer había tenido 10 maridos. Juvenal refiere que una había tenido 8 maridos en 5 años.
Jerónimo dice que era verdad que en Roma había una mujer que se había casado con su 23º marido, 23. Y ella era su 21ª esposa, 21 esposa. Ese era el trasfondo cuando Pablo escribía. En este precioso pasaje, no estaba exponiendo ideas que todo el mundo aceptaría. Estaba llamando a las personas a una nueva pureza y a una nueva relación y a una relación nueva en su vida matrimonial. No se puede exagerar el efecto purificador del cristianismo en el hogar, en el mundo antiguo, ni los beneficios que trajo a las mujeres. ¿Bien? Entonces vamos a mirar, vimos que el contexto histórico, el matrimonio en los tiempos romanos era de esa manera. Cambiar de esposo en los tiempos romanos era como cambiar de ropa. Viene el mandamiento que no era popular, porque enseñaba ya que usted no podía estar cambiando de esposa ni de esposa como de ropa, y viene el Espíritu Santo y coloca un límite y dice: una sola esposa, un solo marido. Y no solo el límite, el sustento, cómo debe ser la relación entre los esposos. Entonces los 5 versículos que dijimos, Efesios 5:22, 5:24, Colosenses 3:18, Primera de Pedro 3:1 y Tito 2:5, cada uno de estos versículos nos va a enseñar una manera particular de cómo las esposas van a llevar a cabo la sujeción de sus esposos. Cada uno de ellos enseña: esposas, sujétense, y presenta una característica particular que necesitamos conocer. Yo sé que estos temas no son muy populares, pero es lo que dice la Biblia y es lo que dice el Señor. Y finalmente a nosotros como cristianos que tratamos de ser bíblicos nos interesa más lo que dice el Señor. ¿Bien? Incluso lo que nosotros sintamos. Hermano, es que yo no siento eso. No importa lo que sintamos, importa lo que dice el Señor. Eso es lo que importa. ¿Bien? Efesios 5:22. Vamos. Efesios 5, versículo 22. Libros para recomendar. Esposos, por amor a Cristo, inviertan literatura para su esposa. La ayuda idónea. David Perr, muy bueno. Conservadora. El poder de la esposa que ora, de Stormy Omartian. Muy bueno, porque usted va a empezar a entender como esposa algunas cosas que usted ni creía que tenía que orar por su esposo. Las disciplinas de una mujer piadosa, de Barbara Hughes. Muy bueno. Empiece, esposo, a invertir en buena literatura para su esposa. Esos libros también la van a ayudar a ella a renovar su manera de pensar en cuanto al matrimonio. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Primer versículo. El contexto de este versículo 22 empieza en el 21. Léalo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Y el contexto del 21 empieza en el 18. No os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos concluyendo? Que para que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor, ¿qué debe suceder? Debemos tener la llenura del Espíritu Santo. Y ese sed llenos está en imperativo de presente, o sea, un mandamiento constante. ¿Bien? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Sencillo y práctico: ser dirigido por Él. Que el Espíritu Santo dirige sus palabras a través de la Biblia. Que el Espíritu Santo dirige sus pensamientos desde el interior. Cuando tenemos un creyente lleno del Espíritu Santo o dirigido por el Espíritu Santo, puede someterse unos a otros. Y al someterse unos a otros, entonces puede cumplir el mandamiento de las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cuál es el contexto del capítulo 5 de Efesios? Bueno, es el desarrollo de la vida en el Espíritu.
El avance de la vida espiritual abarca varios aspectos de nuestra vida. Abarca nuestra vida eclesial, abarca nuestra vida familiar y abarca nuestra vida social. Porque Pablo va a hablar de la relación de los esposos, de los hijos con los padres, padres con los hijos, de los amos con los siervos. Entonces la llenura del Espíritu Santo se desarrolla en esas tres áreas: eclesial, familiar y social, ¿cierto? Entonces, para que pueda darse la sumisión de unos a otros, necesitamos tener la llenura, la dirección del Espíritu Santo. ¿Bien? El Espíritu Santo, como lo dije ahorita, mínimo 5 veces manda en el Nuevo Testamento a que las esposas se sujeten a sus esposos. Entonces vamos a estudiar la palabra griega primero para sujetarse. La palabra griega hipotasomenoi es una palabra que es conjugada, que viene del verbo hipotazo. Así suena, hipotazo. ¿Bien? Esa palabra hipotazo es una palabra compuesta de hipo, que significa debajo de, es como hipopótamo, debajo de los ríos. Y viene de la palabra tazo, que significa ordenar. ¿Bien? La palabra proviene del vocabulario militar y significa poner en orden según el rango. Eso es lo que significa la palabra hipotazo, ¿cierto? En el contexto histórico, el término hipotazo se utilizaba para que las personas se sujetaran en las estructuras de la sociedad. Entonces, vamos entendiendo cuál es el llamamiento que hace el Señor para todos nosotros y para las esposas, porque empieza diciendo: sométanse unos a otros, hipotazo. Luego dice: ahora las casadas sujétense a sus propios maridos. ¿Qué es sujetarse? Vamos a ver varios aspectos en el día de hoy. Sujetarse es la entrega de tu corazón a la voluntad de otra persona. Eso es lo que es sujetarse. Sujetarse es reconocer el papel que Dios ha dado al esposo de liderazgo. Sujetarse es respetar ese liderazgo que su esposo procura proveer para la familia. Sujetarse comprende honrar a su esposo y ser dócil a la dirección de él. Sujetarse es reconocer que la toma final de decisiones la hace el esposo, aunque esposo consulte con su esposa. Pero al final la toma de decisión la hace él, porque a él es que le van a pedir cuentas por el hogar. ¿Bien? Sujetarse. Y dice el texto: sujétense ¿a quién? Véalo. A sus propios maridos. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Que muchas esposas, lastimosamente, a veces aprecian más y respetan más a los esposos de las otras que a los propios suyos. Hay veces cuando usted le pregunta por su esposo y por el esposo de la otra, habla mucho mejor que el esposo de la otra que por el suyo. Es que usted no lo conoce, hermano. Si usted viviera con nosotros en la casa, usted no sabe por qué lo digo. Entonces, hermanos, primero, sujetados a sus esposos. Bien. Si el mandamiento terminara ahí, nos fuera muy difícil para nosotros entender el sustento para hacerlo. Pero mire que el Espíritu Santo va a definir cómo es la sujeción. Lea su Biblia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¡Oh! Adverbio de comparación. ¿Cómo al Señor? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? Mire, hermanos,
Hermanas, la dimensión de la demanda espiritual, esta es de un gran alcance. Porque la sujeción que debe tener la esposa amada a su esposo es como al Señor. ¿Cómo así? ¿Cómo así que como al Señor? Casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Si estuvieran sujetas al Señor. ¿Será que eso es lo que trata de decir el Espíritu Santo? Pablo da 3 razones para este mandamiento de sujeción. 1, el señorío de Cristo. Mire que no dice como a Cristo, mire que no dice como al Hijo de Dios. Dice, están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Término griego kyrios. ¿Cómo usted se relaciona con el Señor? ¿Cómo usted, querida hermana, se sujeta al Señor? Entonces Pablo da 3 razones para el mandamiento de sujeción. 1, el señorío de Cristo. 22, como al Señor. La posición de liderazgo que Dios le ha dado al esposo, versículo 23, ahí lo dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y 3, la sujeción de la iglesia a Cristo. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Entiende la explicación del Espíritu Santo? ¿Por qué entonces le da el mandamiento espiritual a nuestras hermanas en este versículo de sujetarse a sus esposos? 1, por el señorío de Jesucristo. 2, por la posición de liderazgo que tiene el esposo en el hogar. Y 3, la sujeción que la iglesia tiene a Cristo. Por eso es muy importante que nosotros, como parte de la iglesia, podamos representar a la esposa que se sujeta a Cristo. Nosotros no solamente aprendemos escuchando, sino viendo. Y si no vemos una iglesia que se sujete al Señor, ¿dónde tenemos una base para poder aprender? Por eso necesitamos como iglesia estar sujeto a Cristo, para poder presentar a nuestras hermanas una base que ellas tengan también, además, otro lugar para poder decir, ya entiendo cómo la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Bien? Y tiene que estar sujeta, debe estar sujeta como al Señor, ¿cierto? Miren, hermanas, cuando la esposa creyente se somete a Cristo y permite que Cristo sea el Señor de su vida, querida hermana, usted no va a tener dificultad de someterse a su esposo. Pablo está tratando de instruir a nuestras hermanas para que puedan meditar en cómo deben responder al liderazgo que Cristo proporciona a la iglesia. La manera en que las hermanas respondan al liderazgo de Cristo les va a servir como patrón para responder a sus esposos. Hermanos, si una hermana no está sujeta a Cristo y a su palabra, no va a estar sujeta a su esposo. La sujeción a su esposo viene como resultado de estar sujeta a su Señor. Eso es lo primero que debemos entender. Lo primero que debemos enseñar a nuestras hermanas y hermanas, sujétese al Señor. Si nosotros le enseñamos a la hermana que se sujete a los esposos, si están sin estar sujeta a Cristo, vamos a causar problemas en un hogar. No lo va a entender, no lo va a aplicar. Entonces lo primero que deben entender nuestras hermanas es que la sujeción a sus esposos viene espontáneamente porque se sujetan a Cristo. Si no se sujeta a su esposo, esa es la razón por la cual usted no se sujeta. Si usted no se sujeta a Cristo, esa es la razón por la cual no se sujeta a su esposo. Esa es la respuesta por la cual muchas hermanas queridas no se sujetan a sus esposos. Porque cuando uno va a mirarle la vida, no tiene una vida sujeta ni al Señor ni a su palabra. Esto es lo que dicen las Escrituras Sagradas, ¿cierto? Entonces, hermano, cuando una hermana se somete a la autoridad de Cristo, espontáneamente se va a sujetar a la dirección
y el liderazgo de su esposo. Ahora, también debemos decir que tenemos matrimonios donde hay veces las esposas tienen una mayor capacidad de administración que los esposos. Y eso lo hemos visto nosotros. Pero usted, querida hermana, si ve eso, no puede tratar de usurpar ese vacío que deja su esposo, sino animarlo, ayudarlo, dirigirlo. ¿A qué? A que sea y cumpla el modelo divino, que él dirija el hogar, que se comprometa con el Señor. Entonces, si ve que su esposo de pronto no cumple ese papel, ayúdelo, ore por él, abra espacios para que él pueda tomar esa dirección que Dios le encomendó en el hogar. No usurpe la autoridad de su esposo. Bien, primer versículo, segundo versículo, Colosenses 3:18. Colosenses 3, versículo 18. Vuelve a decir lo mismo, pero con otro matiz. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Dice lo mismo que Efesios, pero tiene otro matiz. Como conviene en el Señor. Ahorita dijo como al Señor. Ahora dice como conviene en el Señor. Hermanos y hermanas, este es el orden divinamente establecido para el hogar. Esta es la voluntad de Dios para todos los tiempos, no importa en qué tiempo estemos. No importa si estamos en el feminismo de la primera ola, segunda ola, tercera ola, quinta ola, radical, no importa. Este es un mandamiento para todos los tiempos porque es el diseño del Creador. Es el diseño divino. Entonces, sujétense a sus esposos como conviene en el Señor. Ese verbo conviene significa lo que es propio, o sea, en un sentido ético, lo que es correcto. ¿Cierto? Entonces, la razón que da Pablo, inspirado por el Espíritu Santo para escribir que la esposa esté sujeta a su esposo, es que esa obediencia o esa sujeción conviene en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo, que está en armonía con la voluntad de Dios. Eso es lo que trata de decir. Que eso que manda el Espíritu Santo está en armonía con la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que nuestras hermanas se sujeten a sus esposos. ¿Bien? Esa es la voluntad de Dios, como conviene en el Señor. O sea, eso está en armonía con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. ¿Qué está en armonía con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras? Que las esposas se sujeten a sus esposos, al liderazgo de sus esposos, a la guía de sus esposos, ¿cierto? Entonces, esta exhortación a las esposas es nada más y nada menos que el plan establecido por Dios para el funcionamiento correcto del hogar, para que el hogar refleje a Cristo y a la iglesia, que finalmente es nuestro mandamiento, hermanos. 3, otro matiz. Tito, capítulo 2, versículo 5. Solo vamos a leer ese versículo, después vamos a considerar más. Tito, capítulo 2, versículo 5, aquí se le habla primeramente a las ancianas para que instruyan a las más jóvenes a, versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Otra vez, viene del verbo hipotazo, se repite muchas veces en la Biblia, ¿cierto? Y da un para. Esa conjunción es una explicación. ¿Para qué? Lea su Biblia. Para que la palabra de Dios no sea
blasfemada. Aquí el asunto se puso más serio. El mandamiento del Señor, que es de acuerdo a su voluntad, que nuestras hermanas se sujeten al Señor, es porque si no lo hacen, de acuerdo al mandamiento divino, sucede algo. La palabra del Señor, que es santa, pura, bendita, limpia, inmaculada, va a ser blasfemada. Esa palabra griega blasfemeo significa injuriar, hablar profanamente, hablar impíamente, difamar, ultrajar. Entonces el contexto es cuando una esposa joven, porque estoy hablando primeramente de las esposas jóvenes, ahorita vamos a incluir a las adultas, es insujeta a su esposo, hermanos. Ella va a expresar esa insujeción a través de la manera como vive. Las acciones van a darse cuenta que esa esposa no está sujeta a su esposo. Y esas acciones las van a ver los inconversos. Y cuando los inconversos vean esas acciones que muestra una esposa que no es sujeta al Señor, ¿sabe qué va a suceder? Los inconversos se van a burlar del Evangelio. Los inconversos se van a burlar de la Biblia. Se va a hablar mal del testimonio del Señor cuando eso no sucede. En cambio, cuando la esposa se introduce en el mandamiento espiritual de honrar la palabra sujetándose a su esposo, va a evitar que se hable mal del Evangelio. Lo primero que dicen cuando ven un antitestimonio cristiano en un hogar, y eso que son cristianos, lo primero que dicen, ¿cierto? ¿De qué le sirve ser aleluya si persigue a su esposo con el cuchillo? Entonces, o sea, lo que tratamos de decir es que es un contratestimonio del Señor cuando no se honra la palabra, hermanos. ¿Sí? Otro matiz, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Se lo digo porque yo vi una familia que se reunía en una iglesia XYZ y en esa familia todos se perseguían con piedra y con cuchillo. E iban los sábados a decir gloria a Dios y aleluya. Primera de Pedro 3, versículo 1, voy a leer de la Biblia textual. La Biblia textual traduce, en vez de sujetarse, sed dócil, que se pueda guiar. De la misma manera, esposas, sed dóciles a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra, sin palabra, sean ganados por la conducta de sus esposas, al observar vuestra manera de vivir pura y reverente. ¿Cierto? Mire que el versículo empieza en Reina y Valera, asimismo, ¿cierto? Asimismo o de la misma manera. ¿Por qué? Porque el contexto anterior en el capítulo 2, versículo 3 y 18, dice que los ciudadanos deben estar sujetos a las instituciones humanas. Y en el 18 dice que los siervos deben estar sujetos a sus amos. Asimismo, las esposas deben estar sujetos a sus esposos, ¿cierto? Y cada mujer debe estar sujeta a su esposo, sea creyente o no sea creyente. Sea que le digan Santo Tomás de Aquino o sea que le digan el Grinch, debe estar sujeta a su esposo, cualquiera de los dos. Ya le voy a explicar cuáles son los niveles de sujeción. ¿Listo? Y Pedro explica para qué debe estar sujeta. Aquí da otra razón. Para que también los que no creen a la palabra, ¿qué dice? Sean ganados. ¿Cierto? Entonces Pedro lo que está haciendo es que está explicando la finalidad de la sujeción de la esposa a un esposo
irredento, inconverso. Para los que no creen a la palabra, crean a los hechos, porque aquí está diciendo que no están creyendo a la palabra. Seguramente la mujer ya le compartió el evangelio, seguramente no fue sabia para compartírselo. Cuando era la hora de servir el almuerzo se lo tiraba. Y si no se arrepiente, hijo del diablo, se va para el infierno. Mire que se lo digo desde ahorita. Entonces, claro, no se lo ganaba con palabras. Entonces, si no se lo gana con palabras, tiene que ganárselo con hechos. ¿Y cuándo? Cuando está sujeta, hermanos. Mira, quiero leerles un comentario que hace William MacDonald acerca de este texto de ganárselo sin palabras. George Müller hablaba de un rico alemán cuya mujer era creyente devota. Este hombre era un gran bebedor y pasaba el tiempo hasta muy adentrada la noche en la taberna. Ella enviaba a las criadas a la cama, se quedaba en vela hasta que volvía. Lo recibía cariñosamente. Nunca le recriminaba ni se quejaba. Algunas veces incluso tenía que desvestirle y ponerlo en la cama. Una noche en la taberna, el hombre dijo a sus compinches: estoy seguro de que si vamos a casa, mi mujer estará sentada esperándome. Vendrá a la puerta, nos dará una regia bienvenida, incluso nos hará la cena si se lo pido. Al principio no se lo creían, pero decidieron acompañarlo para verlo. Desde luego salió a la puerta, lo recibió cortésmente y estuvo bien dispuesta a hacerle la cena sin la menor muestra de resentimiento. Después de servirlo, se fue a su dormitorio. Tan pronto como hubo salido, uno de los hombres comenzó a condenar al marido. ¿Qué clase de hombre eres tú que tratas tan miserablemente a una mujer tan buena? El acusador se levantó sin terminar la cena, salió de su casa. Otro hizo lo mismo y otro, hasta que todos se fueron sin comer. A la media hora, el marido cayó bajo una profunda convicción de su maldad y especialmente de su desalmado trato de su mujer. Fue al dormitorio de su mujer, le pidió que orase por él, se arrepintió de sus pecados y se entregó a Cristo. Desde aquel momento vino a ser un devoto discípulo del Señor Jesús, ganado sin una palabra. ¿Bien? Entonces, cuando una esposa está sujeta a su esposo, que es no creyente, se lo va a ganar sin una palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la sumisión en amor, la sumisión en gracia de la creyente va a ser la herramienta evangelizadora más poderosa para él. Puede negar las palabras que le diga, pero no puede negar lo que ve. Que ve una mujer santa, pura, reverente, piadosa, sujeta a él, que lo respeta. Eso lo va a ver. Y eso va a llevar a que su corazón cambie. ¿Cierto? Entonces, maneras específicas en que la esposa puede aplicar este mandamiento a su vida. Vamos a dar algunos cuantos. 1, reconocer el llamado que Dios le ha hecho a ella a través de la palabra. 2, tiene que resistir el impulso de minar el liderazgo de su esposo o tratar de quitarlo, de usurparlo. 3, responda con amor al liderazgo de su esposo. Están arreglando un switch que se dañó. El esposo le dice: páseme el destornillador de pala. La esposa le dice: no, es mejor el de estrella. Páseme el de pala, ole. Hermana, pásele el de pala. Lo más probable es que por ahí le coja la luz. Uy, sí, era el de estrella. Hágalo, querida hermana. Sujétese a su esposo. Esa sujeción en amor le va a dar, si está equivocado, le va a mostrar a él que está equivocado. Y vendrá donde usted. Esa ha sido mi experiencia muchas veces con la lady. Cuando, otra manera específica de sujetarse a su esposo, cuando lleguen a acuerdo de tomas de decisiones en la dirección del hogar, sígalas. No trate de usurparlas.
No trate de ser la conciencia de su esposo, hermana. ¿Listo? Ahora, este último versículo habla de hombre que no es creyente. ¿Cierto que sí? El último que leímos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo sujetarse y cuándo no sujetarse? ¿Bien? Esta va a ser la pregunta. Porque así como cristianos tenemos niveles de sujeción al Estado, también hay niveles de sujeción de la esposa al esposo. ¿Cuáles son esos casos? Vamos a leer un versículo. Hechos 5. Hechos 5, versículo 1. Hechos 5, versículo 1. Hechos 5, versículo 1 dice: entonces cierto varón de nombre Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, pero sustrajo del precio, sabiéndolo también la mujer. Y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, el versículo anterior, ¿cómo termina? Había un creyente llamado José, a quien los hermanos le pusieron por sobrenombre Bernabé, levita chipriota, de Chipre. Y este levita tenía una heredad, la vendió y trajo lo vendido al pie de los apóstoles, a los pies de los apóstoles. Entonces, claro, Bernabé era muy querido en la iglesia, era un hombre, era un profeta, entregaba sus propiedades, las que tenía, ayudaba, era muy dadivoso. Claro, Ananías y Zafira lo vieron y de pronto vieron que podían ganar algún nombre, un reconocimiento en la iglesia por ser dadivosos. Por eso nosotros no anotamos en los sobres los nombres de los que dan ofrenda. Su izquierda no debe saber lo que hace su derecha. Y si el pastor sabe que usted da más, lo más probable es que lo tenga ahí en la casa todos los días, cuidando la ovejita. Entonces, Ananías, sí, vamos a también a ser conocidos en la iglesia como dadivosos. Fueron y vendieron la propiedad, trajeron una parte, o sea, la sustrayeron, no dieron todo lo que vendieron. Y sabiéndolo su mujer, la llevó a que mintiera el Señor. Entonces, querida hermana, cuando su esposo le insta que le mienta al Señor de la gloria, eso no puede sujetar. Bueno, vamos a vender esto, lo vendemos en 5 millones, nos dejamos 3, hermanos, lo vendimos en 2 millones. Él no tenía ninguna necesidad de hacer eso. Hubiera traído una parte, hermanos, mira, yo vendí una propiedad y traigo esta parte y me quedé con esta parte. Pero ¿qué necesidad tenía de mentir? Buscaba gloria, ser reconocido como alguien dadivoso, qué tales. ¿Y sabe qué pasó? El Espíritu Santo le comunicó a Pedro que los 2 hermanitos eran mentirosos. Y habló con el primero y le dio un ataque al corazón y se murió. Y apenas vino la esposa, le dio otro ataque y se murió. Murieron los 2. Y cayó un temor en la iglesia. ¿Para qué es eso, hermano? Para que entendamos que las cosas del Señor son serias, de ese calibre. Entonces, cuando su esposo la guía que le mienta al Señor, no, papi, mienta usted solito. Nosotros tuvimos un caso en Venezuela, estábamos en Duaca. Y tuvimos, una hermana estaba en la reunión, ella venía de Maracaibo. Y ella nos hizo una consulta, eran inconversos los 2, ella se volvió cristiana, pero él todavía no. Entonces me dice, hermano, ¿hasta dónde debo sujetarme a mi esposo? Y yo, ¿por qué? Porque él no es creyente, ¿ok? ¿Y qué es él? ¿Qué hace o qué? Me dijo, no, él es satanista. Nada más y nada menos, adorador del diablo. Yo le dije, no, si hay unos límites de sometimiento. Entonces lo que su esposo le guía a hacer, que va en contra de la voluntad del Señor, a eso no se debe someter. En el Señor, en el temor del Señor. ¿Bien? 2, hablamos de la sujeción. Vamos a hablar ahora, entonces, y hay más versículos, traímos solo estos 5. ¿Bien? Para que entienda que es el mandamiento que más repite el Espíritu Santo. No cerremos nuestro corazón a la palabra. Así como a los hombres
que el Señor le repetía varias veces que amara. No cierren el corazón los hombres a la palabra, a las mujeres tampoco cierren el corazón a la palabra. Vamos a hablar ahora del amor. A la mujer no se le pide tanto como al hombre que ame. Muy pocos versículos en la Biblia le pide que ame. Vamos a leer uno de ellos, Tito 2, 3 y 4. Y debemos decir que la percepción del amor es diferente a cada uno por naturaleza, ¿cierto? El hombre y la mujer perciben completamente diferente lo que es amar. El hombre siente que ama, ya lo dijimos, cuando lleva sustento a la casa. Así está demostrando que es el hombre de la casa y que ama a su familia y sustenta a su esposa, a sus hijos, ¿cierto? El proteger, el esposo cuando siente que protege, siente que ama. Cuando él lidera, él siente que esa es la manera que está amando a su hogar. Esa es la constitución de los hombres. Por eso tenemos la testosterona, por eso tenemos los cromosomas que tenemos. Entonces nosotros entendemos la manera de amar diferente que lo entienden las mujeres. La mujer se siente amada cuando muchas de ellas, la mayoría, no todas, pero la mayoría, cuando se es detallista con ella, cuando ella se siente protegida, cuando se le dan palabras de cariño, cuando se les dedica tiempo, ellas se sienten amadas, cuando son escuchadas. Esa es la manera en que ellas se sienten amadas. La verdad, nosotros no nos sentimos amados si nos escuchan, porque somos así, de pocas palabras, ya lo dije. Mi hermano en el campamento de parejas decía que las mujeres hablaban 25,000 palabras por día y los hombres 5,000. Entonces, por constitución, nosotros no percibimos ser amados cuando nos escuchan. Bueno, nos gusta conversar con nuestra esposa, pero ellas se sienten más amadas cuando son escuchadas. ¿Bien? Y uno de los grandes problemas que hemos dicho que tienen los matrimonios hoy es que tienen una percepción distorsionada de lo que es el amor. En la Biblia, la función gramatical del amor, del término amor, siempre es un verbo. O sea, que cuando Dios quiso definir lo que es el amor, usó verbos porque el amor es algo que usted hace en vez de algo que siente. Naturalmente, cuando usted se va a casar, debe tener un gusto por su pareja. Debe gustarle su cabello, sus ojos, su cara, su sonrisa, etcétera, etcétera. Cómo habla, su carácter. Washmani en el libro La familia cristiana normal habla de eso, que nosotros debemos tener en cuenta eso. ¿Bien? Pero el amor es más acción que emoción. ¿Bien? Porque los sentimientos son muy cambiantes. Tito capítulo 2 versículo 3 dice, Tito 2 versículo 3, Tito 2 versículo 3 y 4. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Recuerde que cuando Pablo escribe a Tito estaba en Creta. Los cretenses era una sociedad bastante pecaminosa, libertinaje, ¿cierto? Y para algunas mujeres, las cosas de la casa, sus deberes de la casa, sus deberes como esposa, no eran importantes para ese tiempo, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está enseñando? Que estas virtudes de amor, cuando se den en la iglesia, van a reflejar a Cristo y a la iglesia y van a afectar a esa sociedad tan pagana, tan pecaminosa, ¿cierto? Entonces, hermano, el mandamiento aquí, de las más ancianas a las más jóvenes, es que enseñen a que amen a sus esposos. Y amar, ya hemos visto que en la Biblia amar es algo sacrificial, que implica negación, que implica renuncia. Amar a tu esposo significa anteponer las necesidades de él a las tuyas, porque eso es lo que es el amor en la Biblia, el bien del otro. Entonces, cuando el esposo ama bíblicamente, se sacrifica por su esposa. Cuando la esposa ama bíblicamente, se niega por su esposo. Y los dos hallamos plenitud
cuando tenemos el amor de Cristo en nuestros matrimonios. ¿Listo? Ahora, una evidencia de ese amor, porque lo hemos dicho, el amor no son palabritas, el amor son hechos, verbo. Y vamos a terminar con una evidencia de amar. Y créame, porque yo soy hombre. Estamos en una sociedad donde le preguntan a las mujeres y a los hombres qué es una mujer, y no saben responder qué es una mujer. Estamos en estos tiempos así tan extraños. Yo como hombre, yo percibo el amor de esa manera también. Y sé que muchos de los hombres también lo perciben de esta manera. Efesios 5:33. Efesios 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como a sí mismo, a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Lo mismo dice Pedro, que leímos ahorita: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también a los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En las dos partes donde habla de respeto, viene de la palabra griega phobos. La palabra griega phobos es una palabra que significa temor. Entonces, ¿cuál es el sentido del respeto acá? Porque dice en respeto, o sea, en temor. Es decir, hay que respetar a los esposos en el temor del Señor, ¿cierto? Cuando la Escritura habla del respeto que la esposa le da al esposo, se refiere al respeto que se da a alguien en una posición de autoridad. Respetar, entonces, ¿qué significa? Reverenciar, honrar. Es un temor combinado de respeto con estima. ¿Sabe cómo reverenciaba Sara a Abraham? Por favor, no me mande para la hoguera. El texto de la Biblia dice: llamándole Señor. ¿Qué necesita mi Señor? No, hermano, usted es muy literal. Usted se va a un extremo con las Escrituras, ¿sí? Esa era la manera en que ella lo honraba. Entonces, respetar significa honrar, reverenciar, ¿cierto? Entonces, miremos estos contextos. Un ciudadano debe temer, en este caso, reverenciar y respetar ¿a quién? A su presidente. Respeta a su presidente. Hermano, pero es que es el emperador Julio César, respételo. Un miembro de la iglesia debe reverenciar o respetar el liderazgo. Y una esposa debe respetar, temer o reverenciar a su esposo. Entonces, donde hay autoridad, por un lado, debe haber respeto por el otro lado, hermanos, ¿cierto? Y esa es una de las maneras en que nosotros nos sentimos amados como hombres, cuando nuestras esposas nos respetan. Bueno, digo que percibimos el amor de maneras diferentes, ¿cierto? Formas específicas en que una esposa puede respetar a su esposo. Uno, respete el liderazgo. Hermano, pero no es creyente. Es su cabeza. Es su esposo, el que el Señor le dio. Respételo. Ore por él. Sea un buen testimonio para que lo traiga a Jesucristo. Naturalmente, en una relación normal. Respete el buen nombre de su esposo. Así lo respeta a él, ayudándole a su reputación. No hable mal de su esposo delante de las hermanas. Ore por él, ayúdelo y respételo delante de las demás hermanas. Es una manera de respetar el buen nombre de su esposo, la reputación. Respete sus logros. No importa si es pequeño a sus ojos. Mi amor, esa guapanela te quedó súper.
Eso es una manera de respetarlo, lo enorgullece, afirmándole como liderazgo del hogar. Respete honrando los deseos de su esposo, no porque él sea el esposo perfecto, porque no existe, sino que ustedes quieren obedecer el llamado del Señor de respetar a su esposo incondicionalmente. Respeten a su esposo, reverenciándolo como cabeza, porque Dios lo ha designado a él como cabeza. Si él es injusto, ore por él. Si él hace las cosas inadecuadas, ore por él y sujétese, que el día de mañana Dios le va a mostrar que está equivocado. Esa ha sido nuestra experiencia cuando tomamos decisiones inadecuadas con nuestra esposa, cuando nos sobrepasamos. Cuando nuestra esposa adecuadamente se sujeta, el Señor nos ilumina y nos dice: te equivocaste, a pedirle perdón, rectifique. ¿Bien? Terminemos aspectos prácticos. Esposas, cuando leen la palabra de Dios y ella guía la sujeción a su esposo, ¿encuentra usted en este mandamiento un tropiezo o una oportunidad de ser obediente a la voluntad del Señor? Esposa, ¿a usted le cuesta ceder en el liderazgo a su esposo? Esposas, ¿qué piensan de la expresión bíblica? Casadas, está sujeta a vuestros propios maridos como conviene al Señor. ¿Usted cree que ese mandamiento está en armonía con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras? Esposa, al escuchar las palabras, ¿qué ajustes cree que debe implementar en su vida para amar a su esposo, respetándolo? La palabra es como una espada de dos filos.